Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Entiendes lo que significa la fidelidad de Dios? Muchas personas que son creyentes saben que Dios es fiel. Pero si les hicieras esa pregunta y les pidieras que te lo explicaran, posiblemente les resultará difícil responder qué es la fidelidad de Dios. ¿Dónde podemos aprender acerca de este tema? La respuesta es en sus promesas de pacto. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios ha hecho numerosos pactos con individuos y con pueblos. Y lo importante es que en estos pactos, Dios siempre es fiel. Incluso cuando hay profecía sobre la desobediencia y la rebelión de los hijos de Israel o de Judá en el reino del sur, y Dios les dice, les echaré a un lado, me divorciaré del pueblo de mi pacto. Pero poco después de esas proclamaciones de juicio y divorcio, ¿qué vemos? Que Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, y Dios reafirma sus promesas de pacto y profecías que dicen que ellos estarán seguros en Él a través de su fidelidad. Y también podemos ver la gracia de Dios. Así que por la gracia de Dios, Él provee eso que no nos merecemos, pero que tanto necesitamos, para que su fidelidad pueda ser recibida por su pueblo, permitiendo que su pueblo pueda comportarse fielmente. Bueno, como saben, estamos estudiando la profecía de Isaías y hemos llegado a un gran capítulo, el capítulo 11. Así que toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Isaías, capítulo 11. En esta sesión estudiaremos los primeros 10 versículos. Y cuando busco este capítulo en mi Biblia, hay una frase que es un encabezado para este capítulo y nos ayuda a entender de qué se trata. Y dice, Sheton Hatzedek, Shoha Joter, Migesa Yishai, que significa el justo reinado del brote o la vara que sale del tronco de Yishai o de Isaí. Todo esto habla de la promesa de pacto que Dios le dio al rey David, según la cual de él vendría el Mesías. Y como he dicho, una vez que Dios hace un pacto, puede que Dios se distancie momentáneamente de ese pacto debido a la desobediencia de otra persona, por la rebeldía de otros. Pero en esa misma generación, o en otra generación, o en el futuro, verás que Dios siempre afirma y restaura y cumple su promesa de pacto. David no era un hombre perfecto. David pecó y sus hijos pecaron. Pero a pesar de eso, Dios, de hecho, levantó una descendencia de David, de la que nacería el Mesías. Y, por supuesto, estamos hablando de Yeshua. Y esta profecía de Isaías, capítulo 11, nos ayuda mucho a entender la fidelidad de Dios y también a percibir correctamente no solo la identidad del Mesías, sino la obra del Mesías. Y esto alude a una frase teológica fundamental,
Me refiero a la persona y a la obra del Mesías. Es vital que entendamos quién es el Mesías, la persona del Mesías, su carácter y también sus atributos. Y en segundo lugar, debemos entender lo que Él hará. Principalmente, esta profecía tiene que ver más con su segunda venida. En su primera venida, Él hizo lo que era necesario al derramar su sangre, pues esa sangre traería redención eterna. Esa justificación que permitiría que los pecadores, por la gracia de Dios, puedan ser llamados santos, sus santos. Pero también, cuando regrese, Él establecerá ese reino de justicia y rectitud. Y esto es, básicamente, lo que aprenderemos en el capítulo 11. Tengan la seguridad de que revisé diligentemente el vocabulario y la gramática de este texto para que podamos tener el significado exacto y simple del texto. Y es posible que algunas palabras no estén de acuerdo con la traducción que tienes en tu casa. E incluso, cuando se profundiza en el análisis de estas palabras a través, por ejemplo, de la concordancia Strong exhaustiva, a menudo encontramos allí una explicación basada en cómo se traducen las palabras en lugar del origen de esa palabra. Bien, busca conmigo el verso 1, Isaías 11, versículo 1. Y saldrá, y la palabra joter significa una rama o un brote que sale. Pero una de las cosas que yo señalaría es que la primera palabra en el texto hebreo, saldrá, es una palabra que a menudo se relaciona con la redención. Es de este verbo del cual proviene el sustantivo éxodo. Y para los hijos de Israel, el éxodo o la salida de Egipto siempre tiene una connotación redentora. Entonces, cuando miramos esta palabra, de acuerdo con los sabios que la han estudiado a lo largo de las Escrituras, han visto que la mayoría de las veces, el contexto que rodea a esta palabra, letzet, en las Escrituras, tiene que ver con redención. Y aquí, él está hablando de traer el resultado de esa primera fase de la redención, pudut, el pago, lo que Él hizo en su primera venida. Ahora estamos viendo el resultado de ese pago, Geulah, la redención que es el resultado de esa primera obra. Sigamos leyendo el verso 1. Y un brote o una rama saldrá de Geza. Geza es un tronco cortado o lo que llamaríamos un tocón. Y aquí hay un aspecto importante que quienes defienden la teología del reemplazo no entienden. Ellos quieren anunciar una y otra vez ese pasaje en el que Dios dice, juzgaré a Israel, los echaré a un lado, los desecharé. Pero nunca dicen nada sobre otros pasajes proféticos que dicen que Dios renovará su relación por quien Él es, en honor a su nombre, no porque Israel lo merezca, o se lo haya ganado, o se haya arrepentido. Dios hará su obra de fidelidad sencillamente por quien Él es. Y, como respuesta a eso, un remanente de la casa de Jacob, literal y físicamente, responderá espiritualmente. Así que no sean como esos falsos maestros que quieren interpretar la fidelidad de Dios al pueblo judío en los últimos días como algo que simbólicamente se refiere a los gentiles. No es así. Ahora bien, eso significa que no habrá un gran número de gentiles, de muchas naciones, personas de cada tribu, nación y pueblo, que serán salvas. Por supuesto que lo habrá. Dios creó a Israel para ser una bendición para las naciones, pero habrá un remanente de los descendientes físicos de Jacob. Y en los últimos días será la gran mayoría. Esta es una verdad importante que no se puede negar en las Escrituras. Leemos.
Y saldrá una rama del tocón de Isaí. Tocón da la idea de que esa promesa de pacto a David fue cortada y estaba muerta. Un tocón cortado, un tronco. Pero al llegar al tiempo adecuado, debido a quién Dios es, debido a sus promesas de pacto, una rama o un retoño brotaría. Y luego tenemos otro dato para ayudarnos a entender que se está hablando del Mesías. Tenemos a Isaí, el padre de David, así que es el pacto mesiánico que Dios hizo con David en 2 de Samuel 7. Y luego tenemos el término Netzer. Netzer viene de la misma raíz que la palabra Nazaret. Pero esto no tiene nada que ver con el voto nazareo que vemos en el libro de Números, en el capítulo 6, sino que tiene que ver con una palabra diferente, Nun Zadi Resh, que es distinto a Nun Zayin Resh, aunque suenen parecido. La palabra Nazrat o Nazaret tiene que ver con esa ciudad. Y cuando miramos esa palabra, como se los he comentado antes, tiene que ver con cumplir, con guardar. Tiene que ver con negarse a sí mismo por obediencia a Dios. Así que esto nos dice que ese que saldrá de esta rama del tronco de Yishai o de Isaí será uno que se niega a sí mismo para guardar la palabra de Dios. Así que aquí habla de una vara o una rama y luego tenemos un sinónimo. Primero aparece Joter en la primera mitad del verso y Netzer en la segunda. Simplemente son sinónimos que hablan del brote de una pequeña rama, un retoño que brota de sus raíces. ¿De las raíces de quién? Las raíces de Isaí o Yishai. Y dice que esta rama florecerá. Esta palabra significa florecer, ser fructífero. Esa es otra forma en que podemos entender lo que dice. Él tendrá éxito, él producirá el fruto de Dios. Leamos ahora el verso 2. Y sobre él reposará, será colocado el Espíritu del Señor. Señor aquí es Yud-Hei Vav-Hei, así que es el Espíritu del Señor. Por lo general, en el Tenaj, la Biblia hebrea, vemos la frase como en Génesis 1, Ruach Elohim, que significa el Espíritu de Dios. Pero aquí tenemos el Espíritu del Señor. Y la mayoría de los eruditos rabínicos entienden aquí que el nombre del Señor, Yud-Hei Vav-Hei, se usa aquí para hablar acerca del Dios que fue, que es y que será, en referencia a su fidelidad, y que para Dios el tiempo no es una limitación. Él lo trasciende, así que está recordando promesas pasadas. Él obrará en el presente y habrá implicaciones para el futuro. Y el Espíritu siempre le confiere un cierto contexto al pasaje que nos indica que Dios traerá orden, su voluntad a las circunstancias. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento, saber todas las cosas, y el temor, Yirat Hashem, el temor del Señor. Así que tenemos una definición muy completa del carácter del Espíritu de Dios y de los beneficios del Espíritu de Dios. Y cuando miramos estas palabras, encontramos que por medio del Espíritu, a nosotros se nos da sabiduría y entendimiento. Y esa sabiduría y entendimiento se refieren a cómo utilizar el conocimiento de Dios, cómo compartir ese conocimiento a otros con el consejo, y cuando se hace correctamente, nos convertimos en receptores del poder, de fortaleza, y todo ello demuestra la prioridad de Dios, el temor del Señor, su prioridad. Pasemos al verso 3.
Hablemos de lo que hay en la mayoría de las traducciones al inglés de este verso. Les animo a que visiten el sitio web Bible Hub y escriban allí Isaías 11:3 en inglés, y encontrarás que hay alrededor de 26 o 27 traducciones diferentes para este versículo. Está la New American Standard, la King James, la New International Version y otras más. Hay unas versiones que se usan con frecuencia y otras que no son tan conocidas. Y prácticamente ninguna de esas traducciones lo ha captado bien, y no es tan difícil de hacer. La palabra para espíritu es ruach. Esta palabra viene del verbo la riach, que significa oler. Así que cuando hay un espíritu, un viento, una fragancia o un aroma, todo esto está ligado a la palabra ruach. Tenemos la palabra ruach para espíritu o viento, y tenemos la palabra riach para olor, fragancia, pero proviene de la misma raíz. Y esa raíz, en su forma verbal, significa oler, y ninguna de estas versiones lo tradujo así. Es una palabra muy simple. Nadie que hable hebreo dejaría de poner esto como la primera opción de traducción, la traducción más probable o la mejor definición de esta palabra. Pero las traducciones al inglés no la usaron. Los de la concordancia de Strong no lo captaron bien. Una y otra vez, ellos tienden a elegir las traducciones populares en lugar de emplear el significado real de la palabra. La mayoría de las veces eso no se convierte en problema alguno, pero hay veces que sí, y esto pasa con más frecuencia de lo que uno cree. Leamos el verso 3. Va'harijo beyirat Hashem, que significa y él lo olerá. Esto habla de ser capaz de discernir a través del olor, de poder discernir a través de un aroma o un olor, el temor del Señor. Su prioridad, saber si alguien se está comportando de esta manera o no. Les daré un ejemplo. Cuando una persona miente, la mentira nos causa estrés. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando a una persona se le pide que diga la verdad y miente, muchas veces comienza a sudar o a transpirar. Y aunque no llegues a ver ese sudor, el cuerpo pasa por un cambio físico cuando la persona miente. Y mientras pasa por ese cambio físico, el cuerpo producirá diferentes aromas, diferentes olores. Y por cierto, los psiquiatras dicen que a veces un olor puede traer muchas memorias. Hueles algo y es como si te llevaran de vuelta a esa situación. Escuché un relato sobre alguien que presenció algo terrible y estaban en el océano. El océano tiene un olor particular y el barco en el que estaban se volcó y murieron muchos de los seres queridos, de los familiares de este individuo. Fue un momento trágico. Y a esta persona, cuando lo rescataron, le pusieron una manta alrededor, y esa manta estaba mojada e impregnada del olor del océano. Y esta persona dice que cada vez que huele esa misma fragancia, eso le dispara el recuerdo, lo lleva de regreso a esa situación, por lo que un olor puede ser un indicador muy fuerte. Y lo que encontramos aquí es esta rama, este retoño que sale de Isaí, el Mesías, en quien reposa el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Todo esto reposará sobre él y él lo olerá. Es decir, a través del olor, él será capaz de discernir el temor del Señor. Y dice aquí, y no por la apariencia de lo que ven sus ojos. Él no tendrá necesidad de ver algo para conocer la realidad de la situación. Él no usará las apariencias, lo que ven sus ojos, para juzgar, ni
lo que oyen sus oídos para reprender. Aquí nos están diciendo que el Mesías será capaz de emitir juicio perfectamente debido a lo que huele. Muchas veces las Biblias en inglés traducen esto de manera diferente, pero no es difícil de entender. Verso 4. Todo esto tiene que ver con el juicio del Mesías, con su capacidad para juzgar, y el resultado de su juicio será justicia. Miren el verso 4. Y él juzgará con justicia a los Dalim. Dalim significa pobres, aquellas personas que están gravemente afectadas por la pobreza. Tienen pocas posesiones. Él juzgará con justicia a los pobres, a los que tienen escasos recursos. Y él ve jokiach, que significa reprender, con equidad. Esta última es la palabra mishor, y el significado de mishor, desde un punto de vista geográfico, se refiere a algo llano. Al contrario de una montaña que sobresale con sus cumbres y cimas, un mishor es algo plano. Y esta palabra plano, cuando la usamos como un adjetivo, puede usarse para describir la rectitud o la justicia, y tiene que ver con eso que llamamos equidad. Esa es quizás la mejor manera de expresarlo. Él actuará de manera equitativa, según lo que es recto. Él juzgará honestamente. Verso 4. Y él reprenderá con equidad a los humildes de la tierra. Creo que en muchas traducciones dice los mansos de la tierra, pero aquí se refiere a los que son humildes. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Es decir, de la misma manera que puede juzgar de manera única, también será capaz de hablar, y solo con sus palabras hará venir el castigo. Noten que se usa una terminología y unos símbolos muy similares a los que encontramos en el libro de Apocalipsis con la segunda venida del Mesías. Sigamos leyendo el verso 4. Él juzgará con justicia a los de escasos recursos. Él reprenderá con equidad a los mansos o a los humildes de la tierra. Él herirá la tierra con la vara de su boca. Solo con sus palabras se ejecutará el juicio, y con el espíritu de sus labios, que también puede entenderse como el aliento de sus labios, él matará, Yamit, él matará al impío. Así que el Mesías vendrá para juzgar cuando venga por segunda vez. Verso 5. Y la justicia será lo que ciñe su cintura, y con fe, con fidelidad, ceñirá sus lomos. Estos términos sobre ceñirse tienen que ver con un siervo. Él va a cumplir la voluntad de Dios. Él servirá a los propósitos del Padre Celestial. El Hijo Eterno de Dios siempre hace la voluntad de su Padre, y eso lo hará con justicia y por fe. Esto es lo más importante que vemos aquí. Y con justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad, o la fe, ceñirá sus lomos. Verso 6. Debido a esto, noten que habrá un cambio en la naturaleza. ¿Por qué? Porque esta creación pasará por una transformación. Lo que ahora es natural, debido a que este mundo está manchado y corrompido por el pecado, experimentará un cambio. Permítanme señalarles algo. Rambam, quien es considerado como el más grande intérprete dentro del judaísmo, dice que el Mesías no hará milagros y que en Yomot HaMashiach, los días del Mesías, es decir, en el reino, no habrá ningún cambio en la naturaleza. Su interpretación de esto es incorrecta, ya que lo toma de manera muy espiritual y simbólica. Él espiritualizó el texto,
Miren lo que dice el verso 6. Dice, y el lobo morará con el cordero. Él dice que el cordero es el pueblo judío y el lobo son los gentiles. Así que lo interpreta como algo simbólico y espiritual. Y creo que eso es un terrible error. No deberíamos hacer eso. Literalmente en el reino milenial ocurrirá un cambio. Las cosas volverán a ser como eran en el jardín del Edén. Originalmente, en el jardín de Dios, donde todos los animales solo comían vegetación. Los animales no derramaban sangre ni comían carne con sangre. Leemos aquí que el lobo morará con el cordero o la oveja. Y el namer es un tigre o un leopardo, con el cabrito, es decir, con una cabra o un cordero joven. Se acostará y el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Habrá paz entre estas especies, que ahora se comerían unas a otras. Se matarían unas a otras, pero en este tiempo nada de eso sucederá, sino que habrá tranquilidad y paz. No habrá guerra entre las especies de animales, sino que se establecerá la paz para todos. Miremos el final del verso 6. Veinaar Catón, Nojek Bam. Y el niño pequeño los conduce. Si en sus Biblias está en tiempo futuro, está mal. Esta oración está en presente. Algunos dirían que es un participio, lo cual está bien. Un participio se usa para describir. Así que este niñito está guiándolos. Se quiere describir a este niño como alguien que va dirigiendo, conduciéndolos. Así que estarán en sumisión, se someterán a un niño pequeño. Verso 7. Y la vaca y el oso pastarán juntos, y sus crías se recostarán juntas. El león, como el ganado, comerá heno o paja. Esto habla de un cambio, y es que los animales no comerán carne. No se harán daño unos a otros, sino que van a comer vegetación, tal como el ganado. Lo mismo ocurrirá con el león en este tiempo. En resumidas cuentas, habrá paz. Sigamos leyendo el verso 8. Yonek es un niño de pecho, un niño muy pequeño, de menos de 3 años, quizás de unos 2 años. Él jugará por encima del hoyo de una pitón. En este verso veremos 2 tipos de serpientes. Esta que nombran primero en el texto hebreo está como patén. Algunos pronuncian la tav como una S, así que sonaría patén o pitón. Y sobre la guarida y esta es como una cobra, es un tipo diferente de serpiente. Un niño que es destetado, es decir, se trata de un niño de 3 a 6 años. Él extenderá su mano. Así que él hará esto en un lugar que sería muy peligroso en nuestra época y no tendrá ningún problema. Noten lo que dice el verso 9. Lo yereu, que significa que no habrá ningún mal. Algunos lo traducen como que no habrá daño y está bien, nada malo, ningún daño les sobrevendrá. Y no habrá destrucción en todo mi monte santo. Y esto se refiere a Jerusalén. Y aquí se puede entender como en su reino. Su reino no producirá nada así. Y esta palabra raj, aunque es un verbo aquí,
habla de lo que es contrario a la voluntad de Dios. El otro día estaba respondiendo un correo electrónico sobre la vara de hierro en la mano del Mesías. Dice la Biblia que Él gobernará con vara de hierro, y eso significa que durante el reino milenial, el Mesías impondrá que no debemos pecar, y quien lo haga será castigado. No es el mismo concepto que vemos en el Salmo 2, que dice que con la vara nos romperá en pedazos cuando Él regrese en el juicio. Y este capítulo también contiene algo de juicio. Él destruirá con la vara. Hemos hablado de eso. Y también con la espada que sale de su boca. Pero la vara de hierro con la que gobierna simplemente nos indica que Él tendrá el control absoluto. Sigamos leyendo el verso 9. Ningún mal, no habrá nada fuera de mi voluntad. No habrá destrucción en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento del Señor. Hay grandes implicaciones en esto. Cuanto más conoces a Dios, habrá menos destrucción y daño. Y entre más conoces a Dios, menos producirás lo que es destructivo, sino que lo que hagas será de bendición. Dice, el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. De la misma manera que todo el mar está cubierto de agua, todo el reino reflejará el conocimiento de Dios. Leamos el verso 10 para terminar por hoy. Vejaya bayom jahu. Esa frase, en aquel día, se refiere al juicio. Este es un indicador clave de que estamos hablando de la segunda venida. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, Shoresh Yishai, esa es una referencia al Mesías. Dice, quien está de pie, está en el futuro, Él hará esto, pero aquí nos dice que cuando estas cosas estén sucediendo, Él estará parado como un nes. Nes es un mástil, un asta. Por lo general se refiere al asta donde se pone una bandera o un estandarte para proclamar la victoria sobre el enemigo. Pero la palabra nes también puede ser la palabra para estandarte o milagro. Por tanto, habla de algo milagroso. Y es por eso que Rambam, el rabino Maimónides, lo entendió mal. El Mesías gobernará a través de su poder milagroso. Sigamos leyendo el verso 10. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, él está de pie como un estandarte para el pueblo, una victoria milagrosa. Y a él acudirán las naciones. Esta es una referencia a toda tribu, toda nación, todo pueblo. Así que no solo será el pueblo judío, sino que será el cumplimiento del pacto abrahámico de Dios. Este reino estará lleno de judíos y también de muchísimos gentiles. A él acudirán las naciones. Y la última frase dice, Vejaitá minujato kavod. Y su lugar de descanso, o en su descanso, se puede traducir de las dos maneras, y su lugar de descanso será glorioso. Aquí tenemos la palabra descanso o reposo, que está relacionada con una experiencia de reino. En esta época, esa palabra está relacionada con el Shabbat, y es por eso que el Shabbat y el reino a menudo se usan como símbolos el uno del otro. Por lo que su lugar de descanso o el reposo que experimentará y expresará su reino será glorioso. Es decir, será el carácter mismo de Dios, el que apoya y establece, el que realmente define esta experiencia de reino. El capítulo 11 de Isaías es un gran capítulo y cubriremos la segunda mitad de este junto al capítulo 12
que es corto, en nuestra próxima entrega. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.